actores de la vida política colombiana en contraviento y marea. Hola, ¿qué tal a todas y todos los seguidores de Contraportada y de esta emisión Contraviento y Marea de la revista Contraportada? En el día de hoy estaremos abordando el tema de la coyuntura política en Colombia con la participación de Álvaro Mejía desde Estados Unidos, también de Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara de Colombia, este servidor y amigo Hugo René Orejuela desde Bruselas, nuestra compañera Mónica López, que está en Alemania, pues tiene algunos compromisos familiares y no puede asistir a esta entrevista, pero pues de todo corazón está con nosotros según un mensaje que me acaba de enviar. El pasado 20 de junio, la anterior legislatura del Congreso colombiano llegó a su fin, marcando un capítulo significativo en la historia política del país, con un equilibrio que invita a la reflexión y el análisis. Es un momento de mirar hacia adelante. En nuestra conversación con Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, exploraremos no solo lo logrado, sino también lo que queda por hacer en esta nueva etapa que comenzó el pasado 20 de julio. Durante la legislatura pasada se presentaron numerosos desafíos, desde la aprobación de reformas con muchas dificultades hasta la gestión de conflictos sociales. Cada decisión impactó en la vida de miles de ciudadanos. Hay que señalar que, aunque se realizaron avances, aún persisten reformas sociales pendientes que son cruciales para el bienestar del pueblo. Es fundamental acelerar la agenda social, especialmente en áreas como la educación, la salud y aún los derechos laborales. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. La nueva directiva del Senado jugará un papel determinante en la posibilidad de concretar estas iniciativas. Uno de los temas más relevantes en la actualidad es el avance del pacto histórico como partido unitario que representa la izquierda y el progresismo. Consolidarse como una fuerza política sólida es esencial para seguir impulsando cambios significativos. Sin embargo, la personería del pacto histórico aún está pendiente en el Consejo Nacional Electoral, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del partido. Damos la bienvenida entonces a nuestro invitado Alirio Uribe Muñoz. Muy buenas tardes, Alirio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, un saludo para ti, Hugo René, allá en Bruselas, para toda la comunidad colombiana en el exterior. Un saludo para Álvaro, también allá en los Estados Unidos. Y bueno, contentos de estar en este programa de Contraportada y de conversar con ustedes un poquito sobre los temas de la actualidad política. También le damos la bienvenida a don Álvaro Mejía, allá en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Álvaro. Un placer estar aquí con Alirio y con usted, Hugo. Vamos a tener seguramente orientaciones de todo esto que está por venir en función de las unidades y lo que necesitamos para poder ganar elecciones de Senado y Cámara y poder elegir nuestro candidato electoral. Bueno, Alirio, pues lo primero, pues se acabó una legislatura el 20 de junio, comenzó una nueva hace pocos días, el 20 de julio. ¿Cuál sería ese balance que de la legislatura que terminó el pasado 20 de junio? Y también, ¿cuáles fueron los principales logros y desafíos con una oposición que se plantó firme a no dejar avanzar las reformas? Bueno, Hugo, pues lo que hay que decir es que
Digamos que hay avances, hay retrocesos, pero pues hemos sacado 83 leyes en estos 3 años, que de alguna manera pues reflejan el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, la bancada del cambio, pero también la construcción de mayorías, porque nosotros como pacto no tenemos mayorías para sacar una sola ley, hay que sacarla con todas las bancadas y con muchos votos en las comisiones y en las plenarias. Entonces yo diría que por lo menos unos 22 tratados internacionales importantes se aprobaron, no solamente el Acuerdo de Escazú, sino muchos tratados en materia laboral, en materia de género, bueno, algunos que siguen en trámite, el protocolo de la Convención contra la Tortura, bueno, muchos temas en tratados internacionales. En normas económicas, por lo menos 12 leyes que tienen que ver con la reforma tributaria, con todos los temas de regalías, de leyes de presupuesto, bueno, muchos temas, aunque la ley de financiamiento se hundió. Muchas normas ambientales, normas de animalistas, el plan de desarrollo, por supuesto, la gratuidad en la educación, normas que tienen que ver con temas pues ya de las reformas estructurales como la reforma laboral, la reforma pensional que ahorita está en debate en la Corte Constitucional, que fue devuelta a la Cámara y se volvió a aprobar mayoritariamente. Digamos que ahí hay unas cosas importantes que han ocurrido, que han avanzado, muchas normas en materias de derechos humanos también, de víctimas, reforma a la ley de víctimas, lo de las mujeres buscadoras, bueno, por lo menos otras 74 leyes que se hundieron en estos 3 años, eh, algunas importantes, la reforma política, bueno, muchos otros temas en materia agraria, la jurisdicción agraria, los derechos del campesinado, que también se avanzó en eso, y siguen en trámite, yo creo que unas 64 leyes que tienen que seguir, entre esas, pues las reformas pendientes como la reforma a la salud, hay unos temas que van a llegar nuevos. Bueno, ahí se sigue haciendo el trabajo. Yo creo que este último año tiene otros desafíos. La gente considera que en el último año no se hace nada, pero hay que exigirle al Congreso que haga. Es decir, no hay ninguna ley que diga que el último año es para hacer campaña y no para dejar de cumplir la función constitucional de legislar. Este semestre vamos a tener la ley de presupuesto, va a haber una reforma tributaria, una ley de financiamiento. Bueno, se va a trabajar lo del Ministerio de la Igualdad, lo de la ley de sometimiento a la justicia. Ya venía una reformita a la justicia ahí que está en trámite, terminar la jurisdicción agraria. Hay un código minero que se duró mucho tiempo preparándose, que ya surtió el proceso de consulta y que ahora debe aprobarse en el Congreso. El sistema general de participaciones, porque hicimos una reforma constitucional y ahora hay que hacer la ley de competencias para descentralizar recursos para salud, para educación, para saneamiento ambiental. Es decir, son muchos temas de mucha trascendencia nacional que yo espero pues que se voten. Se va a volver a meter, me imagino, lo del tema de inteligencia artificial. Vamos a tratar de trabajar nuevamente el tema de inteligencia y contrainteligencia. Bueno, hay muchos temas de... Yo estoy preparando ahí, ayer me reuní con el ministro de Hacienda para mirar una posibilidad de una propuesta de renta básica universal. Bueno, todo eso hace parte de esa agenda que hay que seguir avanzando. Por supuesto, las experiencias son diferentes a cuando éramos congresistas de oposición. Ahora hacemos leyes, sacamos leyes, avanzamos en esas reformas. Y bueno, yo creo que una de las tareas más estratégicas es sacar adelante la reforma a la salud.
que está ahí engavetada en el Congreso, como en su momento estuvo engavetada la reforma laboral. Entonces, ahí hay un panorama interesante, donde el pacto histórico y sus congresistas pues juegan un rol importante tratando de ganar mayorías también con otras bancadas. El gobierno pues tiene que jugar también su papel. En eso estamos. Don Álvaro Mejía. Alirio, sí me parece súper importante que usted haya hecho esta evaluación, porque ya estamos empezando a necesitar como evaluaciones de lo que ha sido este primer gobierno, esta primera sesión Senado-Cámara de un gobierno que ha querido funcionar sobre la base del cambio. A mí me gustaría preguntarle a Lirio sobre la base de esto. Es que un programa que ha impulsado Petro, que es un principios de vida, de paz, de profundización de la democracia y de generar prosperidad, digamos que son 4 ejes fundamentales programáticos. Pero una cosa que aprendimos y no la aprendimos, mucha gente habla de Gramsci, pues como que la teoría externa nos puede explicarla mejor que las prácticas internas. Yo diría que en las prácticas internas estamos nosotros diciendo 3 ejes también fundamentales de la ejecución de la política, de una nueva política. Y estas básicamente son que las reformas profundas son una transversalidad. Pensábamos que era como por raticos, ¿no? Que nosotros presentamos reformas interesantes y ya están presentadas, eso se aprueba. No, resulta que la oposición salió súper agresiva a decirle no. Si proponemos que haya un vaso de leche para todos los niños, van a decir que no y van a sabotear. Entonces, esto de estar buscando que las reformas consoliden un proceso de democracia diferente, aunado a una cosa que se llama el poder popular, para mí esa es como la trilateralidad sobre la que se ha ejercido una política de nuevo tipo y que nos permite como vislumbrar que podemos tener opciones de tener mayorías en Senado y Cámara y de pronto tener una candidatura presidencial ganadora. Pero quisiera preguntarle en este contexto, Alirio, ¿cómo lo ve usted? Porque usted ha sido un eje fundamental en todas estas políticas de unidad. Usted ha cruzado todas estas aguas que yo acabo de enumerar en el sentido de lo positivo. Usted ha visto este acontecer histórico novedoso. ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Cómo ve que esto pueda llegar a buen puerto? Bueno, yo invitaría a toda la audiencia de este programa a que vean el informe que hizo el presidente al Congreso, porque ahí se presentaron logros que son muy importantes, que demuestran que si bien es cierto no tenemos el poder y hemos sido gobierno contra el establecimiento, pues hemos hecho cosas en todos los ámbitos. Lo que yo les decía, las 83 leyes en el Congreso, pues eso fue toda una escuela, una experiencia, un avance en muchos temas legislativos, pero también en el mundo del gobierno se hicieron muchísimas cosas. Y dentro de esto, antes de entrar a mirar lo del pacto, porque es que lo que está claro es que si nosotros no mostramos lo que se ha hecho, no podemos ganar la confianza en la ciudadanía de que merecemos ser reelegidos como proyecto político. No reelegido el presidente ni reelegido los congresistas, sino reelegir la agenda del cambio, reelegir el proyecto político y de transformación. Cuando uno dice que ya se han entregado casi 600.000 hectáreas de tierra o que se han formalizado 1.900.000 hectáreas de tierra, o cuando uno dice que se han formalizado, se han saneado más casi 200.000 predios, o cuando uno dice que se han generado 153.000 nuevas matrículas, o cuando uno dice que se han entregado 900.000 créditos agrarios para producción de alimentos en un 36% mujeres. Bueno, o cuando uno dice que teníamos 4 zonas de reserva campesina y ahorita tenemos 14.
o sea, se legalizaron 10 zonas más, cuando se han hecho miles de kilómetros de nuevas vías, etcétera. Bueno, son muchos temas. Cuando ya el catastro multipropósito ha cobijado el 27% de los predios, le hemos llegado con beneficios económicos, alimentarios, con diferentes programas a más de 4.8 millones de familias. Bueno, hay muchas cosas, hogares que han recibido transferencias, que han recibido renta ciudadana, bueno, muchas formas. Cuando hemos logrado sacar más de 2.200.000 personas de la pobreza en los últimos 2 años, cuando tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos 20 años, bueno, son muchas cosas que son vitales y que son importantes y el país no conoce suficientemente porque cuando se hace el debate en el Congreso, pues el debate no es para explicarle a la gente o para enseñarle a la gente o para contar qué ha pasado positivo, sino que es solamente para descalificar y demás. Una de las tareas estratégicas, como habíamos dicho, para este último año, pues es seguir avanzando en la agenda legislativa de un lado, seguir profundizando estas reformas. El gobierno ha dicho que quiere llegar a 1.600.000 hectáreas, por ejemplo, entregadas a los campesinos. Bueno, ha dicho que quiere tener muchísimo más cupos para los jóvenes en las universidades. Bueno, son muchos temas. Hay una tarea estratégica y es reelegir este proyecto político y aumentar, como ha dicho por ahí Gustavo Bolívar, el número de representantes y senadores para tener una mayor representación política, ojalá con mejores congresistas, con otras caras nuevas, con otros sectores, ojalá con gente más joven que llegue al Congreso. Bueno, es importante eso, es importante también que hayan esas renovaciones y demás. Y para eso se necesita un instrumento político. Digamos que el proceso unitario es un procedimiento, es una forma de organizarnos, de trabajar colectivamente para tratar de llegar a objetivos comunes, donde los intereses colectivos primen sobre los intereses individuales de quienes quieren aspirar a ser candidatos o a tener curules o lo que sea. Y creo que esa tarea estratégica pues se ha venido cumpliendo de alguna manera, no con la premura que se requería. Hay que decirlo que estamos sobre el límite. Por eso el 19 de julio que hicimos la convención del pacto histórico, pues hacíamos un llamado para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie, hacíamos la presentación de las reglas del juego para las consultas a la candidatura presidencial. De hecho, allí pues hablaron los candidatos, las candidatas que hasta hoy han manifestado algún interés de ser candidatos o candidatas a la presidencia. Se presentaron un poco las reglas del juego también de lo que sería la consulta para ordenar las listas al Congreso, que se aspira a que sean listas paritarias, cremalleras, cerradas, pero cerradas por la voluntad popular, no por los directorios de los partidos. Bueno, la actualización del programa de gobierno, todos esos temas que son vitales para que garanticemos fortalecer un partido que lo llamamos Movimiento Político Pacto Histórico. Y lo llamamos movimiento porque la idea es que no sea solamente de estructuras partidistas o de credenciales de quienes tienen curules o son ediles o concejales o diputados o, bueno, representantes, senadores, sino que los movimientos sociales también puedan acercarse, puedan ser parte del partido, pero también puedan eventualmente postular candidatos o candidatas a las corporaciones públicas.
Y ese instrumento pues es el partido, que debe ir acompañado de escuelas políticas, ya como ahora sí somos gobiernos, escuelas de comunicación política también, escuelas de gobierno, porque creo que ya hemos ido aprendiendo a gobernar y hay que socializar esa experiencia de quienes han tenido la oportunidad de pasar por cargos de gobierno y de trabajar en el gobierno, para socializar las buenas prácticas, para también socializar las falencias, lo que no se ha hecho. Entonces estamos en ese proceso, en este momento estamos ya con un calendario electoral. Hoy precisamente se le notificó a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral la intención de hacer las consultas a la presidencia para elegir un precandidato que eventualmente vaya a un frente amplio y también para manifestar la intención de los partidos para lograr que se puedan ordenar las listas al Congreso por voto popular. Todo eso pues está caminando, siempre pues hay dificultades, siempre no todo el mundo está conforme con todo, pero digamos que la convención clarificó rutas, generó confianzas y el balance fue muy positivo, como se recibió en el país, en los medios de comunicación, en todos los sectores, digamos, que son afectos al pacto histórico, que es bueno también decirles que todas las encuestas que conocemos en cuanto a la intención de voto o a la identidad de los ciudadanos con los partidos, eh, en todas las encuestas gana el pacto histórico cuando a los ciudadanos les preguntan que con qué colectividad política se identifican o con qué partido se identifican o por qué partido votarían. Entonces, eso quiere decir que hay una marca, que es el pacto histórico, y que muchos ciudadanos no tienen idea de que no hay personería. Ellos saben es que hay un proceso político que se llama pacto histórico. Entonces, se están planteando también unas reglas del juego que fortalezcan el proceso. Se está invitando a todos los colombianos en Colombia, en el exterior, mayores de 14 años, a que se afilien al partido, una afiliatón, para que hagan parte de este nuevo proyecto político. Y ya pues saldrán los calendarios internos para que empiecen las postulaciones y bueno, un proceso que es bastante complejo, pero que hay que hacerlo para poder llegar a consensos y tener a los mejores y a las mejoras, mejores hombres, mejores mujeres, mejores, bueno, personas también de otras diversidades sexuales y demás, que se puedan postular y que le puedan decirle al país que tenemos buenos y buenas candidatas. También con unos acuerdos de respeto en que las campañas no pueden ser atacándose entre los candidatos o dividiendo el movimiento social, sino oficializando, bueno, tenemos 4, 5 o 6 o 3, bueno, los que queden al final candidatas presidenciales y todos son del pacto y son nuestros candidatos y los avalamos y lo que queremos es que ustedes decidan cuál es el mejor o cuál es la mejor. Lo mismo en las listas al Congreso, es decir, que la campaña no sea pues un ataque entre nosotros, porque no creo que vayamos a terminar avalando candidatos que no tengan pues los valores programáticos, la historia de lucha que tiene el pacto histórico. Esa es como el momento en que estamos viviendo, inspirándonos en procesos de otros países, un poco Podemos cuando le fue bien, porque después ya no le fue bien, o ahorita, pues lo que es el proceso de México
con Morena, que es un proceso bastante exitoso, o lo que pasó con el Frente Amplio de Uruguay, bueno, lo que ha pasado con el Partido de los Trabajadores en Brasil, en Bolivia, lo que pasó en Ecuador con lo malo y lo bueno lo bueno y lo malo que pasó en Ecuador. Bueno, yo creo que todas esas experiencias nos ayudan a iluminar el camino de por dónde seguir como proceso político para garantizar pues que podamos ir unidas y unidos, y con esa unidad también, como se dijo insistentemente, la unidad es la victoria, y no podemos darnos el lujo de retroceder. El pacto histórico es el partido del futuro, es el partido del cambio, de la transformación, de la esperanza, del medio ambiente, de los derechos. Bueno, cualquier otra alternativa, sobre todo las alternativas de la extrema derecha, pues son vueltas al pasado. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo. Y como nos decían algunos de otros países, en el caso de Ecuador, bueno, de otras partes, si nosotros no volvemos a ganar y si nosotros dejamos que la extrema derecha vuelva, la venganza va a ser impresionante. Entonces, hay que avanzar. No sé, pues ese es como el momento en que yo ubicaría en qué momento estamos, ¿no? Una de las cuestiones que tú has señalado y es bastante importante es la cuestión de la personería jurídica, del pacto histórico como partido unitario que represente la izquierda y el progresismo en Colombia, y que mucha gente pues ya tiene eso, como tú lo has dicho en las encuestas, pues mucha gente pues ya lo tiene en la cabeza bien perfilado por cuál es el partido que realmente ha sacado en esta legislatura y también en este gobierno la cara por los ciudadanos de a pie, como se dice. Pero esa dificultad pende en este momento del Consejo Nacional Electoral con la personalidad jurídica. Todos esos conflictos que ha tenido el gobierno de Petro con el Consejo Nacional Electoral, recordemos la tal investigación por las cuestiones de la financiación de la campaña política de Petro, que Petro ha señalado en varias oportunidades que prácticamente es un golpe de Estado lo que se está preparando a través del Consejo Nacional Electoral. O sea, ¿tú crees que el Consejo Nacional Electoral pues va a ceder fácilmente con todo este contexto perverso que ha tenido contra el gobierno, va a ceder para dar esa personalidad jurídica de una manera dócil, fácil? Bueno, yo creo que legalmente lo tiene que hacer, ¿no? Constitucionalmente lo tiene que hacer. Es la voluntad de unos partidos que tienen personería y que quieren hacer ejercicio de esa libertad política para fusionarse y crear un nuevo partido. Es posible que tengamos que hacer, de hecho, la próxima semana unas peticiones concretas, eventualmente unas tutelas, no sé, pero lo cierto es que eso va a pasar. Aquí el tema es si va a pasar oportunamente para alcanzar a participar, como es el deseo de todos los partidos que nos congregamos en el pacto histórico, pues que se hagan las consultas. Digamos que esa sí es la preocupación, que la personería llegue después, porque más o menos hacia el 20 de septiembre hay que formalizar con nombres propios. Estos son los candidatos presidenciales para que se pueda hacer la votación y demás. Entonces, todo eso tiene sus bemoles, sus tiempos. Entonces, estamos contra el tiempo, pero yo espero que así ocurra y que, a pesar de que puedan haber magistrados que estén interesadas en que no avance este proceso político, yo creo que hay otros que mayoritariamente lo han hecho. Necesitamos los votos, necesitamos los consensos. En el caso de la excisión de maíz, que se presentó como desde febrero o marzo, no se ha producido la decisión.
a pesar de que hay ponencia positiva para la decisión de progresistas de maíz, hace 4 meses pues no se ha votado. Entonces sí hay preocupaciones, pero hasta hoy ese es el plan. El plan es hacer todo lo que haya que hacer para que el Consejo Nacional Electoral no nos prive de los derechos políticos tanto a los partidos como a los candidatos como a los electores, obviamente, sobre todo a ellos, a los electores. Entonces, en eso estamos. ¿Cuál sería el plan B? Si en caso dado de que pues todo lo que implica estos trámites, votaciones internas, bloqueos al interior del Consejo Nacional Electoral, no llegue la personería jurídica a tiempo. O sea, puede ser de que la personería jurídica es algo legal y lo que la tengan que otorgar, pero puede ser también de que la dilaten y que de pronto la dejen para otorgarla para después de las elecciones. Entonces, ¿cuál sería ese plan B que tiene el pacto histórico, el movimiento de izquierda progresista, para enfrentar las próximas elecciones si, en dado caso, el Consejo Nacional Electoral no le da la gana de aprobar la personería jurídica? Yo como vocero y como miembro del comité político no quisiera entrar ahorita en ese debate. Yo creo que nosotros seguimos en el plan A. Por supuesto que hay otras opciones, pero pues no queremos mandar el mensaje de que no va a haber personería. Y en ese sentido, pues yo creo que el consenso que hay en el comité político hoy es defender el proceso de fusión que se ha adelantado por cada partido con sus congresos, seminarios, asambleas. Esto ha tenido mucho trabajo, mucha preparación y obviamente hasta tanto no estemos en una situación diferente, pues no vamos a anticipar otro tipo de planes porque creo yo que se nos viene en contra. Entonces, por ahora, el llamamiento que yo haría al CNE, a la registraduría, pero también a toda la militancia y a todos los sectores políticos, democráticos, es a que se exija el cumplimiento de la ley, la voluntad de los electores, la voluntad de los partidos, de sus directorios, de sus comités ejecutivos, direcciones. Bueno, que hoy es esa, fusionarnos y tener esa nueva personalidad. Don Álvaro Mejía. Alirio, mire, hay como, aparte de la convergencia de pacto histórico, está un sector que es el de unitarios, y también, aunque no se menciona y no se habla, hay una serie de aliados que no vienen que vienen más bien de los partidos tradicionales o de sectores democráticos de centro o movimientos populares y alternativos que no necesariamente han hecho parte de la izquierda tradicional. ¿Cómo ustedes analizan la convergencia de estos tres frentes en el Frente Amplio? Porque yo creo que es importante distinguir entre el pacto histórico, Frente Amplio, y que hay un sector muy importante que se llama unitario. ¿Cómo van sus diálogos de convergencia? ¿Cómo es que se están haciendo las alianzas? ¿Y qué mensaje darle a la gente en términos de que somos más, o sea, que somos más de los que nosotros mismos nos contamos y que solo no podemos? Bueno, yo creo que la militancia de las bases de todos los partidos, de los territorios, en lo nacional, en lo internacional, pues deben hacer presión sobre todos nosotros para lograr construir esa unidad. Nosotros venimos haciendo los diálogos bilaterales, de hecho, con cartas oficiales a comunes, al PTC, bueno, a los diferentes sectores de unitarios, por ejemplo, invitándolos al diálogo. Hemos hecho reuniones con unitarios para que miremos la posibilidad de que esa convergencia llegue. Digamos que hemos trabajado en las dos líneas, en la línea de fortalecer el pacto histórico como un proceso de unidad y tratar de construir el Frente Amplio. Es decir, si hay candidaturas
de sectores progresistas o de potenciales sectores aliados, invitándoles a que sigan con sus campañas y que hagamos una consulta interpartidista en marzo. Hay algunos candidatos que están pensándolo, por ejemplo, Camilo Romero está pensando si se mete o no se mete en la consulta del pacto. Nosotros a Comunes les hemos dicho, mire, si ustedes se meten hoy al pacto, de acuerdo a las reglas del pacto, porque las reglas del pacto y los estatutos están abiertos para que ingresen otros ahorita en el proceso de fusión. Y, por ejemplo, Comunes, si Comunes se metiera hoy al pacto, en la dirección del partido, que pueden ser hoy 30 personas, ellos tendrían 3 principales por personería y tendrían 1 por cada 3 congresistas, o sea, tendrían 6 principales y 6 suplentes, o sea, tendrían 12 directivos en el nuevo partido. O sea, no los estamos invitando a que sean vagón de cola, estamos invitándoles a que vengan y que dirijan el partido con votos en la dirección y con participación en el proceso. Y así a los sectores, o sea, las otras personalidades jurídicas, a los otros movimientos políticos que hay, sectores sociales. Entonces, están llegando muchas peticiones, muchas propuestas también de otros sectores sociales y políticos que habrá que tramitar. Pero digamos que el pacto tiene la puerta abierta. Igual, si al final Unitarios resuelve mantenerse e irse en una candidatura con Caicedo o con Quintero o lo que sea, pues estamos en los diálogos para que si eso llega a pasar, vayamos a un frente amplio. Es decir, que haya una consulta entre bloques políticos y demás en marzo. Entonces tenemos que trabajar hacia adentro y hacia afuera para que los que no entran al pacto vayan al frente amplio. Y de esa manera podamos lograr la unidad que se requiere con otros sectores políticos, liberales, con sectores de la U se ha hablado, con sectores liberales, con sectores del santismo. Entonces yo creo que hay que hacer ambas cosas, fortalecer el pacto, llamar a los aliados y los que no vengan o los que vayan por otro lado, pero que tienen los mismos ideales de progresismo, de transformación, pues garantizar que no se vayan a ir a consultas con otros sectores, sino que estén en sus escenarios naturales, que son los de la izquierda progresista en la consulta. Y una vez que hagamos definido esa precandidatura en octubre, vamos con esa precandidatura a marzo, y si nos derrotan en marzo, pues nosotros apoyamos al que gane, obviamente. Pero pues la idea es dar la pelea, es digamos, que se potencien esas candidaturas y que ellos definan que van a ir a esa consulta interpartidista en marzo, de tal manera que lleguemos con una sola candidatura del progresismo y alternativismo, y es un poco lo que pasa en Europa, ¿no? O sea, yo creo que cuando el fascismo trata de imponerse o la extrema derecha trata de imponerse, se hace necesario que los sectores, no sé, como se llamen en cada país, verdes, progresistas, liberales, bueno, se alineen con sectores de centro para evitar que la extrema derecha y el fascismo sigan ganando gobiernos y se sigan tomando el poder, ¿no? Y no darle juego a sus discursos racistas, atacando a los migrantes, sus discursos antiderechos, sus discursos de que desconocen el cambio climático, que rechazan el multilateralismo, que promueven la guerra. Es decir, creo que a esos sectores no hay que darles ningún juego. Hay que hacer juntanzas para evitar que esos sectores se sigan posicionando políticamente. Entonces, estamos en esa tarea de
de trabajar por el pacto y trabajar por el Frente Amplio. Otra de las situaciones que en este momento se está presentando en Colombia es, como tú lo has manifestado, es que todo el mundo está trabajando, tanto la derecha como los sectores progresistas de izquierda, con miras a las elecciones 2026. Preocupante lo que está haciendo la derecha en este momento. Por ejemplo, el 20 de julio fue algo muy grotesco lo que se presentó en el Congreso, donde después, o en medio del discurso del presidente Gustavo Petro, pues lo interrumpen diciéndole mentiroso, las figuras que siempre nosotros hemos reconocido dentro de esta derecha y ultraderecha. Y hubo una representante, la señora Garrido, de un partido de derecha, increpó fuertemente al presidente, controvirtiendo prácticamente la gestión y el balance que había presentado. Sabemos de que la derecha va a hacer esto, esa es la estrategia de la derecha, tratar de ponerle poco valor al avance que ha tenido Colombia durante la gestión de este gobierno progresista, volverse prácticamente negacionistas y prácticamente consolidar un lenguaje de odio dentro de Colombia para pues tener una mayor polarización y pues ellos lograr de pronto vender esa imagen de seguridad y de progreso que siempre han tratado de venderle al pueblo colombiano y que nunca lo han cumplido. Pero ¿cuál es la estrategia del pacto histórico? ¿Cuál es la estrategia del progresismo, de la izquierda, para reevaluar todas estas políticas que, pues, entre otras cosas, tienen eco en los medios de comunicación en este momento? Los medios de comunicación también le están haciendo el juego a esta política de derecha, a esta campaña agresiva que está comenzando desde el día de hoy y que lógicamente que va a ser el pan de cada día durante toda esta campaña en miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Nosotros tenemos que aceptar pues, que hay una derecha que está organizada, que no es nacional incluso, ¿no? Que está en Estados Unidos, en Europa, bueno, en todas partes, en otros países, y que dentro de esa estrategia para el caso de América Latina, como para otros lugares del planeta, pues es que los progresismos no ganen, no lleguen al poder o no se reelijan. Esa es una realidad y hay un plan ahí estratégico, internacional, con unas ideologías, con unos mitos, con unas falsedades, con falsas noticias, etcétera, para manipular pues, los procesos electorales, para tratar de que no seamos elegibles. Y eso pues hay que aceptarlo y saber que existe y mirar cómo se confronta. También tenemos claro que nosotros nunca vamos a ser los dueños de los medios masivos de comunicación y que los dueños masivos de comunicación responden a los intereses de los dueños y de los sectores que están ahí, que son los mismos sectores que están en los gremios, que están en los bancos, bueno, que están en los sectores del dinero. Sectores que tampoco nunca vamos a tener, porque nosotros no somos acumuladores de miles de millones, ni somos banqueros, ni somos empresas constructoras, Entonces yo creo que nosotros debemos aceptar que ahí hay unos poderes reales con los que tenemos que competir todo el tiempo, a veces con una competencia desleal, sobre todo en lo mediático, por lo que hemos hablado ya, que se producen 2 millones de mensajes diarios contra el gobierno, nunca se reconoce lo que se hace, nunca se da crédito a lo que se dice, se insulta y se difaman a nuestros sectores políticos, a nuestros líderes, lideresas. Entonces yo creo que esa realidad
está pintada y yo no veo que esa realidad vaya a cambiar. Yo no veo que nosotros vayamos a ser dueños de los medios de comunicación, pues podemos fortalecer seguramente a RTBC, a Radio Cadena Nacional, a ciertas emisoras y demás, pero nosotros nunca vamos a tener los dueños, vamos a ser dueños de los medios de comunicación masivas, como tampoco del aparato productivo. Seguramente vamos a apoyar, como de hecho ha venido sucediendo, las economías populares, eh, vamos a promover los emprendimientos, bueno, muchas cosas, y seguramente que a mediano plazo ojalá tengamos empresas alternativas que puedan hacer una carretera o construir hospitales o escuelas o hacer grandes obras, pero eso va a ser un proceso de aprendizaje. Entonces, yo sí creo que esa realidad, nosotros tenemos claro que uno no puede ir por el todo o en nada. Toca ir por lo que se pueda y toca ir avanzando como se pueda. De lo contrario, pues no vamos a avanzar nunca. Entonces, en esos escenarios hemos ganado y podemos volver a ganar hoy que se ha mostrado que a pesar de todas las dificultades, pues se pueden mostrar resultados. Y yo insisto, nosotros somos el futuro, somos la esperanza. Esos otros sectores son el pasado. Y yo creo que las sociedades van hacia adelante y los pueblos y el mundo va hacia adelante. Hay que ser cuidadosos, obviamente, porque lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, bueno, en otras latitudes, nos muestra también en algunos países de América Latina cómo la derecha se recicla, se recompone, se reorganiza y vuelven a los gobiernos, y cada vez con posiciones más de extrema derecha. Entonces ahí hay que tener unas estrategias, unos planes que sin duda pues existen, es decir, ahí hay temas y hay temas paralelos, el la formación política, las escuelas, temas de marketing también político, temas de elevar el nivel de conciencia de la gente. Yo creo que el legado más fuerte que hay y por el cual yo me atrevo a decir que el país cambió es porque hoy el nivel de conciencia de la gente es otro y la gente entiende. De hecho, cuando el presidente y la vicepresidenta estaban en campaña, a veces entre más los atacaban los medios masivos de comunicación, más subían en las encuestas. Porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta, la gente también se molesta. Entonces, yo creo que las cosas no son a blanco y negro. Yo creo que hay una disputa en el mundo de lo narrativo, en cómo se ponen las apuestas y cuáles son las narrativas. Y yo creo que nuestra narrativa es la del lado correcto, la de la historia, la de la vida, la de la esperanza, la del cambio, la de la transformación, la de erradicar la pobreza, la de darle a la gente educación, salud, alimentos, tierra, trabajo. Y yo creo que esas narrativas del buen gobierno, de esa necesidad de dejar de ser el tercer país más desigual en el mundo, son las narrativas que tenemos que imponer a las narrativas de la seguridad, aunque nosotros también tenemos que tener un discurso en seguridad, porque la gente necesita seguridad, la gente necesita salir todos los días por la mañana y llegar viva a su casa, viva en una ciudad o viva en un territorio, en una región, en una zona rural. Y eso, pues, el tema de la seguridad es un tema muy importante, como el tema contra la corrupción. Bueno, hay muchos temas que nos convocan y que nosotros obviamente tenemos que tener propuestas y alternativas, como lo ha habido en este gobierno. O sea, este gobierno ha formado con otra visión a las fuerzas militares, a los policías. Ya no se les enseña a desaparecer, a torturar.
Ya la gente en los territorios no ve la fuerza pública pues como ese monstruo que llega a hacer lo mismo que hacían los grupos ilegales, a matar, a violar, a desaparecer, bueno. Entonces, hay un proceso de cambio que es innegable. Don Álvaro, Alirio, me llama la atención que usted señala, a diferencia de otros que aportan en otro sentido, usted me parece que hace un aporte central aquí, y es de que la lucha no es simplemente una lucha asistencial, de cambiar que un Estado sea más pródigo, que sea un Estado de bienestar, que reivindicamos las reformas sociales y las reformas políticas y económicas, y todo ese cúmulo de señalamientos que usted ha hecho de todo lo progresivo que hemos hecho. Pero lo que yo quiero destacar profundamente de su intervención es que usted habla de que el lugar de la lucha se ha puesto en la conciencia. Eso me parece un mensaje muy, muy bonito. Y yo diría que lo he escuchado en muy pocas personas, porque nos acostumbramos a hacer desde la oposición, cuando éramos oposición, sabíamos de memoria todas las reivindicaciones, parecíamos una ONG, sabíamos todo lo que el país necesitaba. Hoy ya no estamos en eso, estamos teniendo que cumplir un programa que se ofreció. Pero vuelvo y resalto, que usted coloque el lugar de la lucha en la conciencia me parece realmente lo más valioso, el capital político más importante que pueda gozar hoy el pacto histórico en los movimientos alternativos y los aliados, porque en la medida en que la conciencia de que es posible el cambio, esa conciencia es realmente el factor más, es lo que más encadena que se puedan pensar de diferentes maneras. Y como usted dice, no se logra todo en el mismo momento, las luchas son graduales, diferentes en muchos frentes, pero yo sí quisiera dejar resaltado este punto porque muchas veces nos quedamos hablando de la reforma y nos quedamos hablando de lo que queremos lograr en términos económicos, que no es que no sea importante, pero esto de poner la lucha en la conciencia, esto me parece muy, muy importante. No sé si usted quiera profundizar un poco más en eso, pero realmente me pareció un mensaje muy bonito, Alirio. Muy, muy interesante. No, yo sostengo que este país ya cambió y sostengo que los cambios se dan en el mundo de la cultura, en los nuevos jóvenes, en los nuevos niños, en las nuevas niñas. Si tú miras hoy en día, los jóvenes ya tienen una conciencia ambiental, una conciencia ecológica, una conciencia animalista, el feminismo. Ese feminismo ya los jóvenes de hoy, los niños, las niñas de hoy, lo incorporan, ese concepto de las diversidades. Yo sí creo que hay unos valores que ya como que se inoculan en la sociedad que son muy importantes. Claro, paralelamente pasa lo que pasa en la guerra, lo que pasa en Gaza, la derogatoria del derecho internacional, etcétera. Pero el planeta entero se da cuenta de que eso no está bien y de que eso tiene que cambiar. Yo diría que hay que mirar cómo logramos cada vez gobiernos más alternativos, más comprometidos con la vida, con la paz. Y yo sí creo que la propia crisis, porque cuando nosotros tres estábamos niños, pues uno lo único que le decían en la vida era estudia que va a progresar, ¿no? Y uno se ponía a estudiar. No creía que eso era verdad, que si uno estudiaba progresaba. Yo creo que hoy mm, la gente tiene mucho más conciencia y preocupaciones de si mañana van a haber más guerras, o si va a haber agua, o si va a haber una tercera guerra mundial, o si el calentamiento global va a permitir o no que se acaben muchas especies. Es decir, hoy hay más miedos, pero a la vez hay más conciencias. Y yo creo que no, eso no aplica para Colombia, eso aplica para mucha gente. Y yo insisto en que a mí la gente me puede decir, bueno, pues ustedes
no han hecho muchos cambios en la fuerza pública o en esto o en aquello, y yo sí creo que ha cambiado el concepto del policía y del soldado. Claro, quedan todavía estructuras viejas, mal formadas, lo que sea, pero los nuevos, esos miles y miles que ahora pueden hacer cursos de ascenso gratuito, que tienen mejores condiciones, los soldados que, pues, que antes recibían 300.000 pesos y van a terminar recibiendo un salario mínimo, 1.400.000, bueno, algo así. Eso dignifica a ellos, a sus familias. Si logramos lo de el pilar solidario para los adultos mayores, yo creo que eso va inyectando unos niveles también de conciencia de lo que debe ser el Estado. Yo creo que no hay un colombiano que no diga o no acepte que se necesita una reforma a la salud, que no nos pongamos de acuerdo cómo o hasta qué nivel o en qué profundidad, pero la gente sabe que eso no está bien y que hay que hacer cambios y que hay que hacer reformas. Entonces yo sí creo que la sociedad también se politiza. De alguna manera saben que las decisiones políticas tienen que ver con los costos de la canasta familiar, con los salarios, con la estabilidad en el empleo, con las garantías. Yo creo que eso se va madurando, por lo menos yo lo leo así en la realidad colombiana, en la realidad latinoamericana. O sea, América Latina sigue siendo ese continente de la esperanza. Y habrá que mirar, espero que el péndulo en Europa y en otros lugares del planeta, pues vuelva y se mueva hacia, hacia ese concepto más del estado de bienestar, del bien común, de que se hay que defender lo público sobre los intereses privados, etcétera. Entonces yo sí creo que tenemos que pensar en eso, porque es que las narrativas, una cosa son las burocracias de los estados y la cosa, otra cosa son los datos, la inteligencia artificial, pero hay otro tema que es la narrativa de qué mundo queremos, de qué país queremos, de para dónde vamos. Y creo que esas narrativas individualistas, egoístas, guerreristas, militaristas, individualistas, hay que derrotarlas y hay que derrotarlas con todos esos valores colectivos. Entonces, sin duda que ahí hay un escenario de disputa que tiene que ver con la necesidad de escuelas políticas, de escuelas de comunicación, de escuelas de gobierno, de qué significa ser un servidor público progresista, ¿no? Que está del lado de la gente, del pueblo, etcétera. Yo creo que ahí hay mucho que avanzar y que aprender y que socializar. Don Álvaro, antes de finalizar, ¿alguna cosa le queda por ahí en el tintero? No, solamente agradecerle a Lirio su deferencia para con nuestros lectores, para la gente que nos sigue. Como siempre esperamos de sus claridades, su tranquilidad para el manejo de los temas y sabiduría necesaria que se va dando es de personas que están al pie del cañón, están ahí viendo crecer el poder popular en conciencia, que saben que esta democracia hay que transformarla y producirla, y pues que realmente solos no podemos, que es necesaria la unidad. Muchos mensajes interesantes, Alirio, cosa que le agradecemos profundamente. ¿Algún mensaje, Muchas Alirio, gracias. por último? Bueno, no, hay unas tareas estratégicas, ¿no? Hay que seguir difundiendo lo que ha hecho el gobierno, los avances del gobierno. Hay que seguir defendiendo las reformas, la movilización, la construcción del poder popular, la movilización que hoy se hace en las calles, pero también se hace en las redes sociales, lo que ustedes hacen. Eso hay que defenderlo. Y obviamente hay que invitar a la gente a que se vincule al pacto histórico a nivel nacional, a nivel internacional. Hay que fortalecer estos procesos organizativos y hay que seguir ganando el gobierno. Hay que volver, hay que tener más congresistas, hay que hacer una consulta, porque no tenemos otro Petro, pues
que esté con ese posicionamiento y esa fuerza se logra con una consulta para que se unifiquen las fuerzas de diferentes candidatos, de diferentes sectores. Y creo yo que este proceso político merece continuar, merece ser reelegido y que le pongamos pues toda la fuerza y toda la energía a entender que la ruta del cambio pues es el camino y que es el camino de la vida, de la paz, de los cambios que se requieren. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alirio, por haber concedido esta entrevista, por haber estado con nosotros analizando estos temas cruciales dentro de la coyuntura política de Colombia. Álvaro Mejía también, muchas gracias. Y pues a todos ustedes, amigos seguidores, amigas seguidoras de esta emisión Contra Viento y Marea de la revista Contraportada, un gran abrazo y pues ojalá pues nos compartan esta entrevista para que llegue a mucho más personas, tanto en Colombia como en el mundo. Un gran abrazo para todos ustedes.